Imagina tener tanto poder que una sola decisión tuya pueda alterar la economía mundial. Una decisión que no solo te haría el hombre más rico del planeta, sino que redefiniría las reglas del capitalismo mismo. En 1870, un hombre tomó una decisión, y no solo se convirtió en el millonario más influyente de su época, sino que también cambió el rumbo de la historia para siempre. Ese hombre fue John D. Rockefeller. Para entender la magnitud de su jugada, primero hay que entender al hombre. John Davison Rockefeller no nació en cuna de oro. Hijo de un vendedor ambulante de dudosa reputación, se forjó en la disciplina y la austeridad. Desde joven, su obsesión no era solo el trabajo, sino el control. El control de cada costo, cada proceso, cada detalle. Mientras tanto, Estados Unidos vivía la euforia de la revolución industrial. Las fábricas crecían, los trenes rugían y el carbón era el rey. Pero bajo la superficie, una nueva sangre industrial comenzaba a brotar: el petróleo. En ese momento, el crudo se usaba principalmente para obtener queroseno, el combustible para lámparas. La industria era caótica, fragmentada y brutalmente ineficiente. En una época en la que el carbón aún dominaba, Rockefeller vio algo que nadie más podía ver: que el petróleo no sería solo luz, sino el combustible del futuro. Que la eficiencia no era un lujo, sino el arma definitiva para la dominación. Rockefeller sabía que para controlar el petróleo, no debía controlar solo la perforación. Tenía que controlar la logística, el transporte, el cuello de botella que ahogaba a la industria. Y así llegamos a la noche clave de 1870. Mientras la mayoría de sus competidores celebraban pequeños éxitos, Rockefeller estaba en una sala de reuniones, cerrando los acuerdos más cruciales de su vida. El trato era simple, pero devastador. A cambio de una promesa de un volumen masivo de transporte, las principales compañías de trenes de Estados Unidos le otorgarían tarifas secretas, increíblemente bajas. Además, le pagarían un reembolso por cada barril de petróleo que transportaran de sus competidores. Piensen en esto: sus rivales estaban, sin saberlo, financiando el imperio de Rockefeller. Esta jugada le dio una ventaja brutal. Podía vender petróleo más barato que nadie y aún así obtener una ganancia estratosférica. Usó esta ventaja, combinada con su obsesión por la eficiencia, para consolidar cientos de refinerías bajo una sola bandera: Standard Oil Company. Esa noche, mientras otros empresarios dormían y la ciudad se apagaba, Rockefeller no solo compró un descuento. Rockefeller aseguró el futuro de su imperio. La Standard Oil creció con una velocidad aterradora. Su eficiencia era tan implacable y su control logístico tan absoluto, que en pocos años llegó a controlar cerca del 90% del mercado de refinación en Estados Unidos. Rockefeller había creado el primer monopolio moderno. Su poder no se limitaba a los negocios. Influía en la política, en los ferrocarriles y en la vida de millones de estadounidenses. Por primera vez, el público veía la cara del poder corporativo concentrado. Este dominio sin precedentes fue lo que, paradójicamente, desató el movimiento que buscaría limitarlo. La gente clamaba por justicia, la prensa lo demonizaba. El resultado fue que el gobierno de Estados Unidos se vio forzado a crear las primeras leyes antimonopolio, leyes que hoy siguen vigentes. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que comenzó como una jugada estratégica de transporte terminó convirtiéndose en un cambio de reglas para todo el sistema capitalista, dando origen a la era de las megacorporaciones. Al final de su carrera, John D. Rockefeller era el hombre más rico de su tiempo, con una fortuna que, ajustada a la inflación actual, superaría los $400,000 millones. Pero también era uno de los más odiados. Para muchos,
era un capitalista despiadado que había destruido la competencia. Y aquí viene la gran paradoja. En la segunda mitad de su vida, Rockefeller, impulsado en parte por su fe y la presión social, transformó su ambición en filantropía. Donó gran parte de su fortuna, enfocándose en la educación y la medicina. Fundó instituciones tan vitales como la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller, ayudando a erradicar enfermedades como la anquilostomiasis. La lección que nos deja es doble. Su visión y estrategia son un manual de negocios. Su poder concentrado, una advertencia de la historia. Rockefeller entendió algo que pocos comprenden. El verdadero poder no está en lo que tienes, sino en cómo lo usas, ya sea para construir un monopolio o para curar a la humanidad. John D. Rockefeller cambió el mundo en una sola noche, pero no fue un golpe de suerte. Fue la consecuencia de años de disciplina, una visión de futuro implacable y una estrategia que iba 3 pasos por delante de la competencia. Él no esperó a que llegara el futuro. Él lo construyó. Su historia nos obliga a mirar nuestra propia vida, nuestras propias oportunidades. La pregunta no es si somos Rockefeller. La pregunta es, ¿qué decisión puedes tomar tú hoy que cambie tu vida para siempre? Rockefeller cambió el mundo en una sola noche, y tú también puedes cambiar tu historia empezando hoy. Si quieres descubrir cómo dar ese primer paso, te preparé una guía llamada La noche que cambiará tu vida. Son 6 páginas que te ayudarán a tomar decisiones poderosas, crear visión y dar el salto hacia tu propio imperio. Descárgala gratis desde el enlace en la descripción.